Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos acá transmitiendo para la primera iglesia bautista de Medellín acerca de la palabra de Dios. Hoy tocaremos el tema de pasar a la acción. El tema, pasar a la acción. Quisiera leer en este momento, el Salmo número 40, que dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo ceganoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que vivir como cristianos y como miembros de la iglesia del Señor. En esta mañana, como les decía, vamos a estudiar este tema acerca de cómo pasar a la acción. Creo que hemos aprendido muchas cosas acerca de lo que es la teoría, el conocimiento, pero también es importante que en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de tantas dificultades que está pasando muchos hermanos de la iglesia y también muchas personas que no conocen del Señor, recordar una de las cosas es que el trabajo en la iglesia no es fácil. El trabajo en la iglesia no es fácil, y nuestro deseo en este momento que estamos viviendo de pandemia es motivarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, donde se encuentren, a formar, a reunir pequeños grupos en los cuales usted pueda de pronto, a través de una corta enseñanza de la palabra de Dios, discipularlos, animarlos para que a través de estos medios digitales usted pueda formar estos grupos. Hay una pregunta que quisiera decirles en esta mañana y que me ha dado vueltas en esta semana: es ¿cómo mide Dios nuestra vida? ¿Cómo está midiendo Dios la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo ayudar a nuestros hermanos en este tiempo de pandemia? ¿Cómo pasar a la acción en medio de estas circunstancias de salud, económicas? ¿Cómo pasar a la acción? Usted puede estar pensando en tres cosas, y esas tres cosas pueden ser: ¿qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Y qué es lo que tú estás pensando? Y tal vez están mirando cómo puedes llevar estas tres cosas en la práctica. Como hijo de Dios, hermanos, en esta mañana quiero que pongamos mucha atención, porque nos dedicamos muchas veces a una sola cosa y solo pensamos, solamente sentimos nosotros, y en esas áreas a veces nos ponemos muy hiperactivos y hacemos muchas cosas y queremos, a veces estamos dando muchas vueltas en lo que queremos hacer, lo que queremos sentir, y nos quedamos solamente en el sentir, en la experiencia.
Entonces, cuando esto sucede, nuestros sentimientos y nuestras experiencias pasan a ser el primer lugar en la vida como creyentes. Y pensamos, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cuántos de ustedes han pensado esto? ¿Lo hago o no lo hago? Abro un grupo, leo la Biblia, oro, ayuno, etcétera, etcétera. ¿Lo hago o no lo hago? Otros tal vez están pensando quedarse estancado y no pasas a la práctica. Estas tres áreas, el pensar, los sentimientos, el hacer, son cosas que Dios nos ha dado de manera muy especial. Y son cosas muy buenas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para cumplir esto, a veces le damos más importancia al conocimiento o a las emociones que nosotros podemos vivir dentro o fuera del ministerio. Una de las preguntas que quiero sacar en esta mañana es ¿cómo mover a la iglesia? ¿Cómo movernos, iglesia, a las obras? ¿Cómo mover a la iglesia al mensaje, a ir y hacer discípulos a todas las naciones? El Antiguo Testamento, en esta mañana voy a utilizar varios textos, posiblemente no los lea completamente por el tiempo, pero el Antiguo Testamento nos muestra cosas que nos ayudan a cumplir la misión que Dios nos ha dado, nos ha mandado hacer. Vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana y vamos a ir a Isaías en el capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, el versículo 11 hasta el versículo 18 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos, cuando venís y os presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto de Isaías del Antiguo Testamento lo usamos muchas veces para predicarle o para enseñarle a las personas no convertidas al Evangelio. Pero realmente este texto es para el pueblo de Dios. Aquí Dios nos habla de varios temas y les dice que está cansado de sus fiestas, está cansado de sus ofrendas, está cansado de las oraciones, está cansado de todo. Y dice, no quiero más estas cosas. El versículo 14 dice, vuestras lunas
Dice, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios quiere cosas prácticas. Usted y yo nos hemos acostumbrado a la teoría, nos hemos acostumbrado a la actividad, nos hemos vuelto hiperactivos en las programaciones, etcétera, en las comunidades, en la iglesia. Pero Dios quiere cosas prácticas. Dios estaba cansado de tanta palabrería, Dios estaba cansado de tanta hipocresía dentro de la iglesia. Y el Señor les dice, hagan el bien, hagan justicia, hagan el bien, ¿sí? Amparen a las viudas y les anima, les motiva, les dice, salgan de esa liturgia, salgan de ese tradicionalismo y enfóquense en el prójimo, en las personas que necesitan realmente del amor de Dios. En Isaías capítulo 58, vamos a ir avanzando, Isaías capítulo 58, en el verso 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces dice la palabra, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y sacieres el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y termina diciendo, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Aquí en este pasaje, Dios está tocando temas muy importantes para la iglesia, como son el ayuno, como son la oración, como son las ofrendas. Y el pueblo había desfigurado estas actividades y habían dejado de practicar el amor al prójimo. Dios les decía todas estas cosas y realmente son cosas buenas, pero con esto no podían reemplazar el amor que ellos debían de dar al prójimo. Entonces están equivocados. Estaban equivocados. Hoy día, muchos creyentes se esconden detrás de estas liturgias. Se esconden detrás del ayuno, se esconden detrás de la oración, se esconden tras dar la ofrenda o su diezmo. Y se olvidan de atender a su prójimo. Y Dios les dice, no te escondas, mi hermano, no te escondas, iglesia. Si dejamos de escondernos tras estas actividades, si dejamos de escondernos tras estos programas que nosotros realizamos,
Entonces vamos a descubrir lo que dice la palabra. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Versículo 8. Entonces dice, ¿qué pasará cuando hacemos esto? Entonces usted y yo, queridos hermanos, invocaremos y Dios nos va a oír. Tú vas a clamar y Él dirá, heme aquí. Pero para esto tenemos que quitar el yugo y el dedo amenazador y el dejar de hablar vanidad. Si damos el pan al hambriento y saciamos el alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dios nos está diciendo, les decía también al pueblo, no te escondas, mis hermanos, no te escondas en medio de las actividades. ¿Cuántas cosas nos dice el Señor a través de este pasaje? A través de este pasaje, si desechamos la opresión, si ayudamos al hambriento, entonces dice la Escritura que brillará la luz en medio de las tinieblas. Brillarás tú y yo, brillaremos, iglesia, en medio de las tinieblas, porque tú y yo somos sal y luz en medio de ellas. Y para eso fuimos sacados de las tinieblas y fuimos transportados a la luz admirable de nuestro Señor. Cuando nos enfocamos en el prójimo, cuando nos enfocamos en las personas que están a nuestro alrededor, estamos encontrando el verdadero propósito de Dios, y es el cual nosotros de manera muy descarada y de manera muy vanidosa nos hemos olvidado. Oramos, diezmamos, ayunamos, nos congregamos, pero nos olvidamos de que existen muchas, miles y miles de personas que necesitan de esa luz que tú has recibido. Y cuando tú cuando reconocemos en esta mañana el verdadero propósito de Dios a través de un pasaje como este, entonces seremos verdaderamente luz. Y entonces vendrá ese versículo 11, esa gran promesa de Dios que dice, Jehová te pastoreará siempre, aleluya, gloria al Señor. Y en las sequías, cuando estemos en crisis, saciará tu alma. Y cuando estés afligido, desforzado, desmotivado, el Señor dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Qué bendición, hermano, ser usted un plantador, ser usted una persona que Dios te utilice para regar a otras que te necesitan, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y más aún la palabra de Dios dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, hermano. Restaurador de calzado. Esta pandemia ha dejado una gran reflexión a todos nosotros, y es que las cosas viejas van a pasar. Las cosas viejas han pasado. El estilo de vida teórico de conocimiento tradicional de la iglesia debe quedar atrás. Ahora el Señor nos llama a entrar a la acción. El profeta Jeremías, en el capítulo 35, observen en su palabra lo que dice la palabra en el versículo 13. Capítulo 35 de Jeremías, el versículo 13, dice, así ha dicho, ¿quién?
Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Dios de Israel. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ve y dile a los varones de la Iglesia Primera Bautista de Medellín, ve y dile a las mujeres, a los jóvenes, a todos los moradores y cristianos que nos escuchan, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Hermanos, ¿estamos dispuestos a obedecer las palabras de Dios? Fue firme la palabra de Jonás, hijo de Recat, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta el día de hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Aquí Dios habla por medio del profeta Jeremías, y Dios ha hablado por medio de profetas, por medio de maestros, y hoy nos habla por medio de su palabra. En el versículo 13 de este capítulo 35 de Jeremías dice, así dice el Señor. Dios nos llama a cambiar las obras. Dios nos manda a que entremos a la acción. Dios nos manda a cambiar la forma de cómo estábamos operando como pueblo, como iglesia del Señor. Y Dios les manda a decir al pueblo, a los varones, a todo Israel, que no estaban haciendo lo que Él les había mandado hacer. Y les repito una vez y otra vez a todos los cristianos, pasamos más tiempo en reuniones que en el amor al prójimo. Pasamos más tiempo en reuniones, ayunando, orando, haciendo programas, que evangelizando, que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, Dios nos llama a reenfocarnos. Dios nos llama a reenfocar nuestra visión en este aspecto y actuar en favor de nuestro prójimo. El Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, ya para terminar esta parte, en el capítulo 12, el versículo 13, es un texto maravilloso y dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Todo discurso de Dios para nosotros, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el último libro de la Biblia, todo discurso de Dios para nosotros es simple, es claro, y se resume en el amor a Dios y amar a las personas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es el siguiente, amar a nuestro prójimo como a ti mismo. No es un amor sentimental el que nos dice la palabra. Es amor a través de lo que hacemos. Porque el amor es benigno, el amor es sufrido, el amor lo soporta todo, pero si hablamos en lengua, o oramos, ayunamos, ofrendamos, hacemos cantidad, pero no tenemos amor, no sirve. No sirve, queridos hermanos. El Antiguo Testamento nos da una fuerte enseñanza de amor a aquellos que sean nuestro prójimo. El valor de amar a nuestro prójimo es importante para todos hoy en el día de la iglesia, no porque estemos en pandemia, no porque estemos en una crisis, es porque la palabra de Dios lo enseña. Pregúntate en esta mañana, ¿a quién no he amado yo? ¿A qué persona he despreciado yo por X o Y circunstancia?
¿A quién amaré yo en esta semana? ¿A quién me voy a dirigir en esta mañana para hablarle del amor de Dios? Y esto lo hemos aprendido hoy a través del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, abran sus Biblias en Mateo en el capítulo 5, en el capítulo 5, en el verso 19 del Evangelio de Mateo, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este pasaje, hermanos, del Nuevo Testamento de Mateo nos da un énfasis en el hacer. ¿Quién es llamado grande? El primero, oiga, el primero que haga, el primero que los realice en su vida, el primero que los enseñe. El capítulo 5 de Mateo, el versículo 46, vamos a ir avanzando, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenemos, hermanos? Si amamos a nuestros hermanos de la iglesia, qué bendición, pero no amamos a los que no tienen de Cristo. ¿No hacen así también los mismos publicanos? Y si saludamos a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando amamos a los que están a nuestro lado, no significa que estamos cumpliendo, pues también tenemos que amar a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cuándo estás demostrando tú que eres un cristiano? Cuando practicas lo que aprendes. Cuando hacemos amor, cuando le damos amor a nuestros hermanos, no solamente a los de la iglesia, sino también a los de afuera. Cuando amamos a aquel que no es de nuestro círculo social, cuando amamos a aquel que no es de nuestro círculo religioso, entonces esta pregunta se vuelve hacia nosotros, dice: ¿qué hacen ustedes? ¿Qué estamos haciendo nosotros? En el capítulo 7 de Mateo, el versículo 21 dice: no todo, óigame bien, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos, dice, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice la palabra: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, hermanos, la Biblia nos dice que el que hace la voluntad de mi Padre, el sentir, el pensar, el hacer, solo aquel que hace es el que demuestra el amor hacia Dios. Y muchos dirán, como dice la Escritura aquí en Mateo: Señor, 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 Señor. En tu nombre hicimos. No solo es hacer en la motivación correcta. Es tener la motivación correcta. Miren lo que dice ahí en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24, dice, en esta gran parábola dice: cualquiera pues que oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que les estoy enseñando hoy del Antiguo y del Nuevo Testamento,
y las compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, dice, cualquiera, qué advertencia la que nos da la palabra, dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, cualquiera que oye, cualquiera que me oye, cualquiera que hace. Hermanos, no solamente es escuchar. El prudente oye y hace. Cuando construimos correctamente es porque oímos y hacemos lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Y creo que muchos no están construyendo correctamente, solamente están oyendo y no están haciendo. En otras palabras, están oyendo sermones, predicaciones, están oyendo cantidades de cosas que llegan, pero no están haciendo lo que Dios les está diciendo. Escuchar es muy importante y saber más solo es para sentir algo o para experimentar algo. A muchos les gusta escuchar, a muchos les gusta saber. ¿Por qué? Porque les gusta experimentar, porque les gusta sentir. Y cuando hacemos, cuando practicamos, entonces la palabra de Dios nos dice que construimos correctamente. Sigamos avanzando aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Aquí vemos algo muy importante, a Jesús como modelo. Jesús termina de enseñar, Jesús termina de predicar y entonces va a otras partes a seguir haciendo. En otras palabras, muchachos, ya los instruí, ya les he enseñado a predicar y ya los envié de 2 en 2. Ahora me voy a otra parte a continuar mi labor. No podemos quedarnos solamente en el oír, en el aprender y el retener el conocimiento. Tenemos que volver a la práctica. La iglesia tiene que volver a la práctica de la visitación, a la práctica de la predicación, a la práctica del devocional, a la práctica de visitar, a la práctica de llevar el mensaje a todas las personas. Volver a la práctica. Y Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro ejemplo por excelencia y así lo vemos en la palabra de Dios. Jesús estaba bien enfocado en su misión, en la misión de enseñar a otros. Jesús no se quedó descansando después de que entrenó a sus discípulos. Después de que les enseñó y los envió, no se quedó descansando, no se quedó cantando, no se quedó expresando sus sentimientos. Oh, ya lo hice, gloria a Dios. Gracias, Padre, por este sábado, por este domingo de descanso. Jesús estaba enfocado, hermanos, en la práctica. Y así lo dijo él, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús nos enfocó y quería que nosotros nos enfocáramos en la práctica de ir y hacer. Necesitamos desarrollar esto, queridos hermanos, en la vida. Necesitamos desarrollar esto en medio de la pandemia.
necesitamos desarrollar esto en medio de las crisis económicas, necesitamos desarrollar esta práctica. Para terminar, quiero concluir con Filipenses. De pronto, hoy hemos entendido mucho más la palabra de Dios. Abramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. En el versículo 13 dice, y ya muchos se lo saben de memoria: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí hay unos principios para concluir en esta mañana y poder entrar a la acción. El primero es: no pretendo haberlo ya alcanzado. Y nos está dando una actitud de humildad. ¿Qué valor de Dios quiero alcanzar a incorporar en mi vida? La humildad es un buen valor, hermanos, para ponerlo en práctica en nuestra vida. Un segundo principio que encuentro en este texto es: una cosa hago. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La decisión. ¿Qué acción vamos a realizar para incorporar este valor en nuestra vida? Humildad, tomar una decisión de hacerlo. Una invitación que nos hace la palabra a ser humildes, a tomar esa decisión, a practicar la humildad. Y también hay un tercer principio en este hermoso texto de Filipenses 3:13 que dice: me olvido por lo que ha quedado atrás. Antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de la crisis y después de la crisis. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Un enfoque en el futuro. ¿Cuál es tu enfoque, hermano? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Estamos viviendo en el pasado? ¿Queremos regresar nuevamente al templo a vivir el pasado? ¿O queremos regresar al templo a vivir un presente, un futuro de una iglesia avivada, de una iglesia que va a practicar lo que dice realmente la palabra de Dios? ¿Estás viviendo en el pasado, querido hermano? ¿O estás viviendo el presente? Un enfoque en el futuro. Pero tenemos que tomar la decisión, tenemos que ser humildes y tenemos que enfocarnos al futuro. Como cristianos, el apóstol decía en este texto, o escribía: me extiendo a lo que está adelante. Gloria a Dios. Y esto nos da una actitud y es de esfuerzo. Esforzarnos. Si tomamos la decisión con humildad, si nos enfocamos en el futuro y si nos esforzamos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, vamos a lograr muchas cosas. Mi pregunta es para usted en esta mañana, querido hermano, querida hermana: ¿estás dispuesto a tomar una decisión? ¿Estás dispuesto a ser humilde, a pensar en el futuro
a tener una perspectiva del futuro y a esforzarte. Muchos, recuerde que muchos se están ocultando en los templos y no pueden mirar a su prójimo. No pueden acercarse a ellos, no pueden predicarle. Su rutina es clara, de casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Te estás escondiendo, hermano, o te has escondido en el pasado al mandato de amar a tu prójimo. Dios quiere que entremos en acción, que miremos a nuestro alrededor. Tu vecino del primer piso, tu vecino del tercero, tu vecino de al lado, tus amigos, tu entorno familiar conoce ya de Cristo. Salir a buscarlos es la misión que Dios nos dio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Defina un objetivo. Piense a quién va a ir en esta semana a predicarle, a mostrarle el amor de Dios. Escríbalo. Escríbalo ahí, colóquelo en una hojita dentro de su Biblia. En segundo lugar, planifique su acción. ¿Cómo lo vas a hacer? Únase a otras personas. Y recuerde que Dios nos mandó de 2 en 2. Y también, hermano, yo le animo a cómo lo vas a hacer, es rinda cuentas. Infórmele al pastor, infórmele a la persona que está encargada de las misiones de la iglesia. Pastor, hoy visité, hoy compartí la palabra de Dios, hoy tengo un nuevo discípulo para el Señor. Rinda cuentas. Este modelo que estamos planteando en esta mañana es un modelo simple y se puede reproducir. Dios quiere que actuemos. Espero que en esta mañana la palabra de Dios haya tocado su corazón y que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a Dios por esta palabra y que el Señor nos guarda y nos bendiga de manera muy especial. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por esta bendita palabra tuya, Señor, que nos redarguye, que nos ayuda, Señor, a pensar en cómo hacer las cosas mejor para ti. Hoy levantamos, Señor, una oración por nuestros hermanos y hermanas, para que ellos puedan cumplir con este sagrado propósito tuyo de amar al prójimo, Señor, a pesar de las circunstancias. En el nombre de Cristo Jesús, yo te alabo y te glorifico en esta mañana y te pido, Señor, la bendición. Gracias, Señor, por el Antiguo Testamento, por el Nuevo, Señor, y gracias por las enseñanzas del día de hoy. Bendice a los necesitados, bendice a los que están viajando, bendice, Señor, a los que están enfermos, a los que están hambrientos, a los que están, Señor, solos. Señor, una palabra tuya bastará para sanarlos. Hoy pedimos, Señor, la bendición de Dios Todopoderoso sobre nosotros y pedimos, Padre, que la presencia de Dios sea guiándonos y dirigiéndonos en el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Recuerden el miércoles estamos estudiando el libro por libro de la Biblia y este miércoles corresponde el libro de Oseas, para que usted lo pueda leer con calma
y así ir tomando notas en su casa. También invito a los hermanos, mandé una invitación por ahí para los que quieran estudiar en la Escuela de Liderazgo de la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Envíenme un mensaje diciendo que usted quiere recibir el material por escrito en PDF y también un video de los profesores o del profesor que estará enseñando. El tema que vamos a trabajar durante estas 15 semanas más o menos es doctrinas básicas de la Biblia. Algo que todos debemos de pasar. Nuevos y antiguos debemos estudiar esto y nuestra escuela de liderazgo será fortalecida en la palabra de Dios. No se la pierdan, inscríbase, es totalmente gratis. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día